tardes, mi nombre es Valeria Molina y junto con mis compañeros Marazarte Valeria y Zambrano Jorge, les vamos a hacer la defensa de nuestro proyecto que lleva por título Incidencias de las fracturas de cadera en adultos mayores intervenidos quirúrgicamente en el Instituto de Diagnóstico Barinas, periodo 2015-2020. Dedicatoria. El presente trabajo investigativo se lo dedicamos principalmente a Dios, por ser el inspirador y darnos fuerza para continuar durante este proceso de obtener uno de nuestros anhelos más deseados. A nuestros padres por su amor, trabajo y sacrificio durante todos estos años. Gracias a ustedes hemos logrado llegar hasta aquí y convertirnos en lo que somos. Es un honor y un privilegio ser sus hijos. A nuestros hermanos y hermanas por estar siempre presentes y darnos su apoyo moral durante esta etapa de nuestras vidas. Y a todas aquellas personas que nos han apoyado, para que este trabajo se realice con éxito, que nos han abierto sus puertas y que nos han compartido sus conocimientos. Agradecimiento. Agradecemos a nuestras familias por habernos dado la oportunidad de estudiar en el prestigioso Colegio San Juan Bautista de La Salle y por habernos apoyado durante todo este tiempo. De manera especial queremos agradecer al tutor de este proyecto por habernos guiado, no solo en la elaboración de este informe final, sino también por habernos acompañado durante todos estos años de estudio, y por habernos incentivado a seguir estudiando y a seguir cultivando valores. Y por último, queremos agradecer a todos los profesores del Colegio San Juan Bautista de La Salle por habernos dado siempre tantas oportunidades y por habernos enriquecido de conocimientos. Resumen, este trabajo tuvo como finalidad determinar las incidencias de las fracturas de cadera en adultos mayores intervenidos quirúrgicamente en el Instituto de Diagnóstico Barinas en un lapso comprendido entre enero del 2015 y diciembre del 2016. Se consideraron 68 pacientes con más de 55 años de edad, los cuales acudieron a los traumatólogos especialistas en cadera de esta institución entre enero del 2015 y diciembre del 2020. El procedimiento utilizado fue la revisión exhaustiva de las hojas de cargo e historias clínicas de dichos pacientes, donde se obtuvieron datos como edad, género, grupo etario, tipo de fractura de cadera, tipo de implante utilizado y tiempo de recuperación de dichos pacientes, para así conocer el porcentaje de procedimientos quirúrgicos utilizados en esta patología y el nivel de evolución clínica de los pacientes en estudio. Introducción. Las fracturas de cadera son tan antiguas como el hombre. Se han observado en los hallazgos arqueológicos y las representaciones escultóricas y pictóricas de distintas épocas. El envejecimiento de la población conlleva a un aumento progresivo de la morbilidad asociado a procesos crónicos degenerativos frecuentemente incapacitantes. Las fracturas de cadera traen una alta carga a nivel sanitario, no solo por su alta prevalencia y mortalidad, sino también porque trae consigo un problema social de gran magnitud. Las fracturas de cadera son la causa más frecuente de ingreso al hospital en servicios de traumatología y ortopedia. Además, que son estos pacientes los que mayor tasa de morbilidad y mortalidad presentan en estos servicios, por factores como edad, sexo y condiciones sociales y familiares del paciente. La mayoría de las fracturas de cadera se producen en una de las dos partes del hueso largo, que empieza desde la pelvis y se extiende hasta la rodilla. A este hueso se le conoce como fémur. El fémur se divide en dos partes, el cuello de fémur y la región intertrocantérica. El cuello de fémur es una zona que está situada en la parte superior del fémur, justo por debajo de la articulación esférica a la que se le conoce como cabeza de fémur. Y la región intertrocantérica es una zona que está situada un poco por debajo de la articulación real de la cadera y es la parte superior del fémur que se proyecta hacia afuera. El proceso de tratamiento para las fracturas de cadera es siempre quirúrgico, excepto en aquellos pacientes cuyo estado general es crítico y se contraindica la cirugía. De ser este el caso, el reposo médico prolongado conlleva múltiples complicaciones con consecuencias nefastas. El tipo de procedimiento quirúrgico a realizar va a depender del lugar y de la gravedad de la fractura, de si los huesos fracturados están bien posicionados o no, a lo que se le conoce como fractura desplazada, y de otros factores como edad, género y condiciones preexistentes del paciente. Dando pie a lo antes expuesto y al darnos cuenta de que las fracturas de cadera es algo que ocurre con tanta frecuencia en los adultos mayores, nos hemos planteado la siguiente interrogante. ¿Cuál es la incidencia de las fracturas de cadera en adultos mayores intervenidos quirúrgicamente en el Instituto de Diagnóstico Barinas, periodo 2015-2020?
y nos hemos planteado los siguientes objetivos. Objetivo general: determinar las incidencias de las fracturas de cadera en adultos mayores intervenidos quirúrgicamente en el Instituto de Diagnóstico Barinas, periodo 2015-2020. Y nuestros objetivos específicos, que serían determinar el grupo etario de género más afectado por las fracturas de cadera intervenidos quirúrgicamente. Segundo objetivo: determinar el tipo de fractura de cadera, tipo de implante utilizado y tiempo de recuperación de los pacientes estudiados. Y por último, conocer el porcentaje de tratamientos quirúrgicos utilizados en esta patología y el nivel de evolución clínica de los pacientes en estudio. Marco teórico: antecedentes de la investigación. En el año 2018 se realizó un estudio que llevaba por título Frecuencia de complicaciones en pacientes mayores de 60 años con fracturas de cadera, en donde se realizó un estudio de los pacientes en la tercera edad, en donde se obtuvieron datos sociodemográficos como edad, género, tipo de fractura de cadera, tipo de manejo, tipo de procedimiento quirúrgico utilizado, días de estancia intrahospitalaria y lugar de destino posterior al alta de la unidad. Se arrojó que el género más afectado fue el género femenino, asociado a complicaciones que se correlacionaban con el delirio. Además, se tomaron en cuenta los días de estancia intrahospitalaria que no pasaban de 2 días, lo que arrojó que los días de estancia intrahospitalaria en esta patología eran relativamente cortos en comparación con otro tipo de fractura. En el mismo orden de las ideas, en el año 2018 se realizó una investigación titulada Morbilidad y mortalidad de las fracturas de cadera, en donde se consideraron 619 pacientes con fracturas de cadera que ingresaron al Hospital Central Militar Dr. Carlos Finlay entre enero del 2013 y diciembre del 2015. Bases teóricas. Anatomía de la cadera. La cadera está formada por la articulación que forma la cabeza esférica del fémur y el acetábulo de la pelvis, y es la conexión que existe entre los huesos que forman la parte inferior del esqueleto, el tronco y la pelvis. La superficie de contacto entre la cabeza femoral y el acetábulo está recubierta por un suave tejido al que se le conoce como cartílago. El cartílago, junto con una sustancia llamada líquido sinovial, evitan el roce entre los huesos y así evitar su posterior deterioro. Debemos saber que la causa más frecuente de los problemas de cadera es el desgaste del cartílago, a lo que se le conoce como cosartrosis. Enfermedades de la cadera. El desgaste. El desgaste se percibe por el dolor, inicialmente solo durante el movimiento, es decir, cuando se somete la articulación a una carga. Luego, más frecuentemente y al final incluso hasta estando en reposo. La progresión del dolor es un proceso lento que lleva muchos años y que como consecuencia puede traer el agarrotamiento de la cadera. Otras enfermedades de la cadera podrían ser el desgaste degenerativo relativo a la edad, alguna rotura traumática de algún músculo o ligamento asociado a una fractura y alguna enfermedad postraumática como necrosis avascular. Fractura de cadera. Una fractura de cadera puede traer complicaciones mortales. Las personas mayores de 65 años tienen mayor riesgo a causa de la debilidad de los huesos que aumenta con la edad. El riesgo aumenta porque los huesos tienden a debilitarse con la edad, a lo que se le conoce como osteoporosis. El uso de algunos medicamentos y los problemas de equilibrio hacen que las personas mayores sean más propensas a caerse. Síntomas de una fractura de cadera. Los signos y síntomas de una fractura de cadera son los siguientes: incapacidad para levantarse de la silla o caminar, dolor fuerte en las caderas y en la ingle, incapacidad para levantar peso del lado de la pierna de la cadera lesionada, hematomas e hinchazón en la cadera y a sus alrededores, y una pierna más corta del lado de la cadera lesionada. Causas de una fractura de cadera. Las causas de una fractura de cadera son muy variadas. Una de estas sería a causa de un impacto grave provocada por un accidente automovilístico. Un accidente de auto puede provocar una fractura de cadera en pacientes de todas las edades. La causa más frecuente de las fracturas de cadera en pacientes mayores es una caída estando de pie, a lo que se le conoce como caída desde su propia altura. Las personas con huesos débiles pueden llegar a caerse simplemente hasta al girar estando de pie. Marco teórico, factores de riesgo. La edad. La edad puede influir mucho, ya que mientras el paciente tenga la edad más avanzada, menos densidad ósea va a tener y menos masa muscular. El sexo. El sexo también puede influir, ya que las mujeres les ganan a los hombres en un porcentaje de daños a las caderas, ya que cuando entran en la etapa de la menopausia,
el estrógeno baja un poco y esto hace que la densidad ósea baje también. La osteoporosis. Obviamente, como es una enfermedad que afecta a los huesos, esta nos las debilita y pues nos causa accidentes en las caderas. Otras afecciones médicas crónicas. Estas pueden ser enfermedades de demencia y Parkinson. Ciertos medicamentos. Por eso es importante que no nos automediquemos, porque hay medicamentos que les hacen daño a nuestros huesos y nos llevan a debilitarlos. Inactividad física. Esto es muy importante, ya que al pasar los años nuestro cuerpo va envejeciendo y este no va soportando nuestro mismo peso muscular y esto hace que nuestros huesos pues lleguen a un colapso. Problemas de nutrición. Esto también es muy importante, ya que al no tener, tener falta de calcio y falta de vitamina D, nuestros huesos no van a actuar igual y no se van a reconstruir de la misma manera. El consumo de tabaco y de alcohol. Esto afecta mucho a lo que ya he hablado, a la reconstrucción de nuestros huesos y nos llevan a debilitarlos. Inactividad física. Esto es muy importante, ya que al pasar los años nuestro cuerpo va envejeciendo y este no va soportando nuestro mismo peso muscular y esto hace que nuestros huesos pues lleguen a un colapso. Problemas de nutrición. Esto también es muy importante, ya que al no tener, tener falta de calcio y falta de vitamina D, nuestros huesos no van a actuar igual y no se van a reconstruir de la misma manera. El consumo de tabaco y de alcohol. Esto afecta mucho a lo que ya he hablado, a la reconstrucción de nuestros huesos y puede llevar a hacernos graves daños. Marco teórico. Complicaciones. En el sistema nervioso central puede ser enfermedades, como ya las dije, demencia, Parkinson y Alzheimer. En el sistema respiratorio puede ser enfermedades en los pulmones, enfermedades de complicaciones al momento de la respiración, etc. Y en el sistema renal puede ser infecciones urinarias, ya que el paciente, como está en un solo estado, no se puede mover, pues esto hace que nos lleve a infecciones urinarias. Marco teórico, tratamiento. Fijar la fractura con tornillos. Colocar un clavo en el interior del hueso. Colocar una prótesis metálica que sustituya la cabeza y el cuello del fémur que esté roto. Colocar una prótesis metálica que incluya la cabeza y el cuello del fémur y un acetábulo nuevo. La prótesis de cadera. La prótesis de cadera es la que se encarga a tratar de recuperarnos mientras nuestra cadera está dañada. Existen 4 tipos de prótesis. Estas pueden variar según la situación del paciente y el médico que las vaya a utilizar. La primera es prótesis total de cadera. La segunda, prótesis parcial de cadera. Prótesis de revisión y por último, prótesis de resuperfiliación. Marco teórico, definición de términos básicos. Mortalidad. La mortalidad es la tasa de muertes que hay en una población. La morbilidad es la tasa de enfermos que hay en una población y la artroplastia es la ciencia que se encarga de sustituirnos una articulación por una articulación artificial. Marco metodológico. Las actividades que se desarrollaron. Estas actividades se desarrollaron en el Instituto Diagnóstico Barinas. Los procedimientos a utilizar fueron la búsqueda exhaustiva en las historias médicas de los pacientes que asistieron con los doctores especialistas de cadera entre la fecha de 2015 hasta diciembre del 2020. Los datos referentes fueron los nombres de los pacientes, las edades, etc. Los mecanismos de trauma fueron los siguientes: caída de propia altura, de manera vial o de precipitación. La clasificación de las fracturas fueron fracturas de cuello de fémur, fractura heptotranquérica y fractura subtrotranquérica. La estancia en la clínica se llevaron a cabo, según las historias médicas, de 1 a 2 días, de 2 a 5 días o de 5 días a más. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Siguiendo con los resultados, se revisaron 68 historias de pacientes con fractura de cadera mayores de 55 años de edad intervenidos quirúrgicamente en el Instituto Diagnóstico Barinas. La distribución de resultados se dividió en 5 fases: grupo de género, grupo etario, tipo de fractura,
tipo de prótesis utilizada y permanencia en la clínica. Análisis de resultados. El género se dividió en femenino y masculino. Por lo tanto, como se puede apreciar en la gráfica, el masculino tuvo un 76%. En cambio, en el grupo etario, la edad que más tuvo fracturas en nuestra investigación fue de 76 a 80 años con un 47%. El tipo de fractura se dividió en tres: fractura subtrocantérica, fractura intertrocantérica y fractura cuello de fémur. Por lo tanto, las personas que tuvieron mayor lesión fueron en la fractura intertrocantérica con un 49%. Para ese tipo de fractura se utilizó en los tipos de implantes tenemos el DHS. El DHS es un tornillo dinámico de cadera, el cual tuvo un 38% en nuestros 68 pacientes que estudiamos. La permanencia en la clínica fue muy poca, por lo tanto, como se ve en la gráfica, las personas solo duraron de 1 a 2 días internados en la clínica. Por lo tanto, los demás días fueron muy pocas las personas que duraron. Conclusiones. Considerando los objetivos de la investigación, se establecen las siguientes conclusiones. En el estudio realizado se evidenció que la gran mayoría de las personas fueron de sexo masculino y entre las edades de 76 a 80 años. Se determinó que la lesión o fractura más frecuente en estas personas que estudiamos fue la fractura intertrocantérica y en cuanto a ese tratamiento quirúrgico fue aplicado el DHS con un 38%. El 78% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente duraron en la clínica aproximadamente de 1 o 2 días. Después de eso pudieron regresar a sus casas en la postoperatoria. En estos gráficos pueden apreciar cómo cuando un anciano se cae, tiene una fractura, tiene que ser requerido a una clínica, hospital o un lugar de salud, por lo tanto es atendido inmediatamente por un traumatólogo. Después de eso, como es atendido quirúrgicamente, puede volverse a su casa sin ninguna fractura. Las recomendaciones. Recomendamos para futuras investigaciones realizar el seguimiento de evolución funcional de cada paciente, un antes y un después, un pre y un postoperatorio. Por lo tanto, realizar campañas informativas para los adultos mayores en cuanto al fortalecimiento de cuádriceps femorales y glúteos, ya que es para evitar caída de su propia altura, que este es el mecanismo por el que más las personas se fracturan. Realizar chequeo neurológico y cardiovascular periódicos para evitar síncope. Los síncopes son mareos. Si las personas se marean, puede perder la estabilidad y ahí se produce una caída de su propia altura. A pesar de todo, ayudarlos en todo momento, ya que son personas de la tercera edad que necesitan de nuestra ayuda extrema. Anexos. En los siguientes anexos pueden apreciar en estas imágenes cómo estamos en el sector de archivos y estadísticas de los pacientes, por lo tanto sacando todas las historias clínicas para poder hacer este tipo de investigaciones, bajo todas las precauciones referentes al COVID-19. Gracias por su atención.